El forense que estaba practicando esta autopsia a un hombre muy importante se quedó con los ojos como platos, un archivo de nuestra historia que supera con creces a la ficción. Es un personaje que lo ves en plena autopsia, un cadáver, y dirías que es un mendigo. Un despojo humano, un cadáver consumido. El forense estaba absolutamente alucinado porque, como se hacían antes las autopsias, abriéndolo en canal, y ve que el corazón es del tamaño de un grano de pimienta, y lo anota textualmente en su informe. Como un grano de pimienta, coge los intestinos y están absolutamente necrosados. Un solo testículo tiene el cadáver, negro como el carbón. ¿Qué le ha pasado a ese despojo humano? ¿Ha sido víctima de algún tipo de hechizo? ¿O de brujería? No tiene sangre, una sola gota de sangre. Ha sido como vampirizado. El forense, que ha hecho muchas autopsias, no puede dar crédito a lo que está viendo ahí. Aquí tiene que estar pasando algo que no tiene una explicación científica, sino que tiene una explicación de otra índole, una autopsia extraordinaria, una serie de elementos que hasta el más avezado de los médicos le sorprende. ¿Quién es el personaje y de quién estamos hablando? Estamos hablando de todo un rey de España, del último de los Austrias, de Carlos II, el hechizado, hijo de Felipe IV y de la reina Mariana de Neoburgo. No es un cualquiera, es todo un rey de España. Un rey de España consumido hasta no tener una sola gota de sangre. Como si el mismo Drácula le hubiera chupado hasta el último glóbulo rojo. Son documentos de la autopsia. El proceso que se le abre al confesor del rey Carlos II, que es un sacerdote dominico, Froilán Díaz. Para más señas, se le abre un proceso porque ha sometido al rey a una serie de exorcismos, y la reina viuda dice que es el culpable de la muerte de su marido el rey. Un rey de España en la camilla de autopsias de aquella época que todavía nos pone los pelos de punta. ¿Por qué el hechizado? Carlos II era un apasionado del chocolate. Le encantaba el chocolate, suspiraba por el chocolate. Y entonces, es increíble, pero en esa causa que existe, hay una carta que es reveladora, de cómo durante un exorcismo de una monja, que está poseída por Lucifer en este caso, dice que el rey Carlos II ha sido víctima de un hechizo, a través de su alimento favorito, el chocolate. Pero no un chocolate cualquiera, sino un chocolate elaborado con miembros del cadáver de una persona. Alguien en un proceso de posesión, una monja, revela que el monarca ha sido envenenado en algún tipo de conspiración por una bruja, con una pócima, con un chocolate líquido, el cual le será servido al monarca en palacio, en el Regio Alcázar, y ha sido elaborado con miembros de un cadáver. Es verdaderamente en concreto con partes de los intestinos y con otras partes del cadáver, para quebrarle, para mermarle la salud, como así es, y para impedirle tener descendencia, porque Carlos II muere sin descendencia y se desata la guerra de sucesión. Es una maldición para este hombre de alguna forma en aquella época, sin duda alguna. Es una maldición como lo que podría traducirse hoy como una especie de amarre satánico. En aquella época estaba perfectamente institucionalizado el poder de las brujas y una creencia profunda de lo que podían hacer, y el ataque a su propio monarca.
todo un rey de España. Es verdaderamente increíble cómo ese rey luego es objeto de exorcismos. Traen a otro fraile, Agustino, es este caso alemán, para que los someta a exorcismos. Con el lignum crucis, un trozo de la cruz de Cristo, y como él se revuelve entre convulsiones, el monarca ya en el lecho de muerte. Estamos hablando de que el rey Carlos II no tiene 80 años, tiene 38. ¿Qué explicación científica hay para que una persona, aunque sea de esa época, no tiene explicación científica que una persona de esa edad, de 38 años, esté consumida, esté vampirizada hasta ese punto, y que ese forense no dé crédito a lo que esté viendo? ¿Hay algún tipo de explicación en esos informes que se han manejado? ¿Por qué esas dolencias repartidas en el cuerpo, además de en esa fisionomía que ya era muy particular? Era tal la angustia que se vivía en palacio que había todo tipo de ritos, y por eso los ritos habían entrado en la órbita de Carlos II. Hasta con momias se había intentado acostar a Carlos II para intentar algún tipo de rito de fertilidad. Era algo muy habitual. La presencia de la iglesia siempre muy cerca de la monarquía. ¿Qué pasó en ese exorcismo en concreto? ¿Qué ocurrió realmente? Estamos hablando que la carta que revela el confesor de Carlos II, todo lo que le está pasando, lo que le ha contado la monja en ese exorcismo, que está poseído, es 2 años anterior a su muerte. Estamos hablando de 1698. El confesor de Carlos II fue absuelto, de manera que habían unos indicios claros de que aquello no tenía una explicación lógica ni científica. Se llegó a barajar la posibilidad del mal de la consanguinidad, cuando los padres de Carlos II, Felipe IV y la reina Mariana de Austria eran tío y sobrina. Era una práctica muy habitual en la monarquía de aquella época, y se producían una serie de enfermedades genéticas, degenerativas. Carlos II padecía mucho del estómago, pero también era la pinta que tenía, su apariencia. Era feo de solemnidad. Él tenía una nariz muy saliente, una mandíbula exactamente igual, hasta el punto que trituraba las mamas de las 14 nodrizas que tuvo él. 14 nodrizas. Llevaba el pelo rubio peinado hacia atrás, una cara alargada, unos ojos normales de color azul turquesa, pero verdaderamente era un semblante que producía escalofríos. El estigma de ser distinto, ese final. La gente que entró en palacio con el ámbito de los rituales llegó a hacer un mal trabajo para él. Aquel chocolate fue la trampa mortal. Hay un antes y un después. Cuando Carlos II ingiere ese chocolate, se transforma. Las páginas secretas de nuestra historia. Hay personas que piensan que es el exorcista el culpable de esto de alguna forma. La mujer, la reina viuda, tenía cierta animadversión hacia el confesor de su marido y le señaló con el dedo. Empleó toda la influencia que pudo para que se le abriese una causa, pero al final se vio claramente que este sacerdote era un buen sacerdote, una buena persona, que lo único que intentó fue ayudar, que aplicando un ritual de exorcismo de 1614, que era muy eficaz, intentó paliar de alguna manera el supuesto embrujamiento, pero que la muerte de él fue verdaderamente causa del demonio, el estado en el que queda ese cuerpo. Un cadáver sin una gota de sangre.